Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El salón de la mansión se llenó del amor que Afife le dejó a su nieto. Orun e Ira intentaban aceptar la enfermedad de su madre. Sara le prometía juguetes a su hermano. En la casa de Akif, Suzan se aferraba a las mentiras de Nehat. Aziz estaba lleno de rabia por salvar a su hermana. Elif había provocado la ira de Suzan. Los lugares estaban a la sombra de la esperanza y la venganza. En la habitación de la mansión, Afife estaba filmando un vídeo para su nieto. Orun e Ira se abrazaron entre lágrimas cuando se enteraron de esto. Ira dijo, «Estoy contigo», y tomó la mano de Orun. Orun dijo, «Todo le sucede a una persona, pero la madre hace todo con nobleza. El tiempo es corto, que mi madre viva feliz cada momento». Ira lloró. Orun dijo, «Hagamos un vídeo para nuestro bebé mañana. Las nubes oscuras se dispersarán mientras estés allí». Ira dijo, «Es imposible», y sonrió. Por la mañana, la familia se reunió en el vestíbulo de la mansión. «La grabación está comenzando», dijo Orun. Sara dijo, «Hermano, cuando venga, jugaremos con mis juguetes». «Mi embarazo lo cambió todo», dijo Ira. «Tu padre incluso te compró un mono». Orun, tu madre apenas siguió las reglas, pero nos llevamos bien, se rió. Afife dijo, «Tu madre y tu padre te aman mucho, te estamos esperando con anhelo». El vídeo terminó. Afife dijo, «Me has hecho feliz». Ira vio el vídeo y se emocionó. Los tristes acontecimientos en las noticias han deprimido su espíritu. «Tengo que protegerme», dijo, y cerró la tableta. En la cocina de la mansión, Ira estaba molesta. «Come algo, no lo desayunaste», dijo Beille. «Estoy perdido en mis pensamientos. Estoy bien», dijo Ira. Afifa dijo, «¿Cómo está tu estómago?», él preguntó. «Está bien, pero no tengo apetito», dijo Ira. Afife dijo, «Cuando estaba embarazada, solía comer cebollas, solía comer secreto». Ira se rió, tenía curiosidad. «Orun, ¿qué te gustaría?», él preguntó. «No lo sé, algo dulce salado», dijo Ira. «Tal vez me querías», dijo Sara. Orun dijo, «Mamá, Sara, arremángate». Afife y Sara hicieron un pastel. Ira dijo, «Es como fruta, es muy ligera», y le gustó. «El bebé estará inestable», dijo Afife. Orun dijo, «Lo averiguaré». En la cocina de la mansión, Orun le presentó 3 platos a Ira. «Envoltura de cereza, baklava, albóndigas de papa», dijo. Ira dijo, «Me has hecho muy feliz», y lo probó. «No pudieron encontrarlo de nuevo», dijo Orun, «pediré menús de restaurantes». «Eso es suficiente por hoy, no te canses», dijo Ira. Afife y Sara jugaron partidos. Ira dijo, «No sabe una persona lo que quiere», dijo. «No es deterioro, lo encontraremos», dijo Orun. Beille dejó caer un vaso. Ira estaba asustada. «Los malos recuerdos vinieron a su mente. Empacaré y lo superaré», dijo. Ira estaba despierta por la noche en el dormitorio de la mansión. Miró a Orun y dijo, «Tengo miedo de perderte». «Orun, ¿hay algún problema?», él preguntó. «No podía dormir», dijo Ira. «Orun, ¿por qué no pudimos encontrar tu apetito?», dijo. Ira dijo, «No», y se quedó en silencio. Orun se agachó boca abajo y le dijo, «Dile a tu madre lo que quieres». Ira dijo, «Me alegro de que existas», y se fue a dormir. Por la mañana, Ira se despertó con el sonido de disparos. Vio a Orun tirado al suelo, pero era un sueño. En la casa de Akif, Aziz atrapó a Neja en el hôtel.
Encontró a Suzan inconsciente. Dijo Nehat, la amo. Dijo. Aziz lo golpeó enojado. Elif, detente, se detuvo. La policía se llevó a Nehat. Suzan despertó. ¿Dónde llevaste a Nehat? Él gritó. À Elif, l'audigiste voit détruire. Dijo. Cálmate, te lo diré, dijo Aziz. Suzan dijo, no interfieras conmigo, no soy una niña, dijo. Regresaron a casa, dijo Suzan. Nehat es inocente. Tomé medicamentos para mi dolor de cabeza. Él se fue. Hay archivos de fraude, dijo Aziz. Suzan dijo, le di mi juventud. ¿Qué quieres de mí? Ella lloró. Aziz salió de la habitación, dijo Elif, no me dejó entrar. Él no ha comido, no ve la verdad. Le mostraré la verdad, dijo Aziz. Llevó a Suzan a la comisaría, le mostró los archivos de Nehat. Él no es así, dijo Suzan. Quería hablar con Nehat a solas. Aziz se fue cuando llamó al supervisor. Mi pareja es culpable, créeme, dijo Nehat. Yo lo creo, dijo Suzan. No puedo vivir sin ti, dijo Nehat. Aziz vino. Nehat dijo, amo a tu hermana. Prometo que no lo molestaré. Aziz dijo, no hay honor en ti, dijo y empujó. Regresaron a casa. Suzan miró a Elif con enojo. Akif dijo, ¿está enferma Suzan? Él preguntó. Él estará bien, dijo Aziz. Suzan tuvo una convulsión en su habitación. Alif dijo, déjalo desahogar su ira. Aziz salió a tomar aire. Elif oró por Suzan. Ojalá Nehat estuviera bien, dijo. Él ha pasado por eso antes, lo superará contigo, dijo Aziz. Suzan los vio, pensó en Nehat. Fui a la habitación de Elif y le dije, por ti, dijo y comenzó a ahogarse. Dije que no te lo dijeras. Aziz vino y empujó a Suzan. Al amanecer, en la habitación de la mansión, Ira tocó el pecho de Orun. Sobresaltado por una punzada, Orun dijo, un poco de dolor. El corazón de Ira se atascó. ¿Es tu corazón? Él preguntó. ¿No puedes ir a Kanakkale? Orun sonrió. Me quedaré una noche y volveré. Lo prometo, me cuidaré. Ira recordó su sueño. Orkun estaba cubierto de sangre. Sus ojos se llenaron. Tengo miedo de perderte. Orun, le pusieron un beso en la frente. Orun se fue por la mañana. En el pasillo de la mansión, Ira sostuvo su teléfono con fuerza. Ha pasado una hora, murmuró. Chica, cálmate, dijo Afifa. No puedo respirar sin él, dijo Ira. El sueño le carcomía la mente. Hizo la maleta y corrió a Kanakkale. Vio a Orun en la puerta del hotel. Orun, Ira, dijo y abrazó. No puedo dejarte, dijo Ira. La noche en la habitación del hotel estuvo llena de amor. Ya no tengo miedo, susurró Ira. Orun dijo, siempre estoy aquí. Estaba oscuro por la noche en la casa de Akif. Suzan se echó las pastillas en la palma de la mano en su habitación. Las mentiras de Nehat resonaron en sus oídos. No puedo vivir sin él, dijo. Tragó las pastillas. Se desplomó en el suelo. Aziz derribó la puerta. Suzan, exclamó. Alif dijo, Oaya, protégete. Él oró. Aziz llevó a su hermana al hospital. Una noche dura, dijo el médico. Al amanecer, Aziz esperó en el pasillo del hospital. Por mi culpa, Alif derramó lágrimas. Suzan se despertó. ¿Dónde está Nehat? Él preguntó. Él te engañó, dijo Aziz. Suzan dijo, Elif destruyó todo. Él gritó. Te mostraré la verdad, dijo Aziz. No quise hacerte daño, dijo Alif.
Me has robado la felicidad, se enfureció Suzanne. Aziz hizo un plan para desenmascarar a Nehat. Por la mañana, en la casa de Akif preguntó: ¿Está bien Suzanne? Está en el hospital, lo superará, dijo Aziz. Le gusta el algodón de azúcar, dijo Akif. Suzanne extrañaba a Nehat en el hospital. No podrá escapar esta vez, dijo Aziz. Alif dijo: lo salvaremos juntos. Las sombra Belaban de Amor y Rabia.